trabajadores. Primero, puedo trabajar en el gobierno federal estando pensionado. ¿Se acuerdan que estamos hablando del décimo transitorio? Sí, del décimo transitorio, que es la ley vieja. ¿Alguien puede contestar esa pregunta? ¿Alguien la puede contestar? No se anima. ¿Puedo trabajar en el gobierno federal estando pensionado? Así es. Sí. No puede trabajar un pensionado, según el artículo 12 del reglamento de otorgamiento de pensiones del décimo transitorio, no puede laborar teniendo una pensión. Entonces, sí lo puede hacer, pero tendrá que solicitar una licencia en su pensión por mientras vuelve a trabajar activamente. Entonces, definitivamente, los que están jubilados por la ley vieja, artículo décimo transitorio, no pueden volver a trabajar. Esto se nos presentó muy continuamente el año pasado en el proceso del INEGI, del censo, que ofrecieron a muchos jubilados, les ofrecían el trabajo. Y era un contrato por 2 o 3 meses, e incluso muchos de los jubilados tenían una pensión más alta que lo que les iban a pagar. Entonces, al momento de contratarse y de cobrar, el sistema los detecta y nos manda a hacer un trámite de descuento de la pensión de ese tiempo que duró cotizando, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con esto, y esto es más para allá los que están jubilados. Pero pues, por si alguno ahí dice, ya quiero jubilarme de la escuela porque me van a dar una chamba en una secretaría X, tampoco, ¿no? O de funcionario, ¿no? Nada que esté cotizando el INSS. El importe máximo y mínimo, se mantiene un importe máximo y mínimo del décimo transitorio. El mínimo es un salario mínimo. Ningún pensionado debe de ganar una pensión menos de un salario mínimo. Ahorita son 1,792 pesos. Es el mínimo. Y el máximo, que es el tope de los 10 salarios mínimos, que son los 17,915 pesos que les comentaba, ¿no? ¿Puedo tener más de una pensión? ¿Se puede tener más de una pensión? Hablando de las pensiones del ISSSTE. Sí, ¿cómo no? ¿Sí la puedo tener? Mientras la suma de las dos pensiones, si son las dos pensiones del décimo transitorio, ahorita vamos a ver una tabla de compatibilidades. No sé si algunos sepan, pero también ya a partir de la modificación de la ley, incluso la anterior, ya que esta ley ya tiene inscrito, ya no se habla de marido y mujer, se habla de trabajador y cónyuge. O sea, el esposo tiene los mismos derechos que la esposa tenía antes en la ley, que nada más eran restrictivos para la esposa, ¿no? Incluso en noviembre ya, también aquellas parejas que sean del mismo sexo tienen los mismos derechos que estén casados en cualquiera de los estados que permiten hacerlo. Ya obliga la ley al instituto a darles el mismo tratamiento, ¿no? Son cónyuges o concubinos o concubinarios, ¿no? Es el mismo para todos. Entonces, si una trabajadora tiene su esposo no labora en el federal, puede también tenerlo con servicios médicos. Si fallece la esposa trabajadora, el esposo puede solicitar la pensión. Son compatibles las pensiones. Lo que no es compatible es el trabajador activo con una pensión. ¿Sí? Se presenta regularmente el que la trabajadora, más continuamente, ¿no?, que la trabajadora pierde al esposo y está trabajando, está activa, entonces no puede hacer el trámite de la pensión, no es compatible. Pero los hijos sí pueden solicitar, mientras los hijos cumplan con los requisitos establecidos en la ley de tener, si son mayores de 18 años de edad, con el solo hecho de serlo, y si son mayores de 18 y menores de 25, cumpliendo nada más que estén estudiando, pueden pedir la pensión. Y la pensión no es para la trabajadora,
es para los hijos, y a los hijos se les pensiona mientras ellos estén cumpliendo esos requisitos menores de 25 años, ¿no? Ya cuando los hijos sobrepasan los 25 años, entonces esa pensión se queda ahí en stand-by, no se pierde. Cuando la trabajadora se pensiona, y si la pensión de la trabajadora es menor de los 10 salarios mínimos, se puede tramitar y nada más le pagarían la diferencia hasta completar los 10 salarios mínimos. Por ejemplo, si una trabajadora gana 10,000 pesos y el trabajador que fallece gana los 10,000 pesos, fallece el trabajador, le tramita la pensión de viudez de la trabajadora, y de los 10,000 pesos que le pagarían al trabajador, nada más le pagan los 7,900 más los 10,000 de ella, y se completan los 10 salarios mínimos. Entonces, hay muchas compañeras y compañeros que no saben que pueden pedir las pensiones. Nos llegan de repente, oye, le dijeron que a lo mejor, y ya checamos en el sistema, hemos pagado 300, 400, hasta 500,000 pesos de retroactivo de pensiones de trabajadoras, de trabajadores que fallecieron, porque no sabían. Y no sabían tampoco los papás que tienen derecho. Hay muchos jóvenes que fallecen, o gente que simple y sencillamente no tiene hijos, ni esposos, ni cónyuges, y que viven los papás, y los papás no saben que tienen el derecho de pedir pensión, cuando no existen en esos casos los cónyuges y los hijos. ¿Cómo pierdo mi pensión? Dice la ley que la pensión es intransferible, que no te la pueden quitar, pero hay una sola ocasión, o hay un solo causal para que pueda quitarte la pensión. ¿Lo conoce alguno de ustedes? ¿No? ¿No? ¿Nadie ha escuchado a alguien que le haya quitado la pensión? Suspender, sí, pero... ¿Se le quita? Cuando el viudo o viuda se vuelve a casar o a rejuntar con otra persona, pierde la pensión. Esto es algo muy común que por desconocer también los trabajadores o los pensionados no lo reportan, pero también es cuando se descubre es un problema jurídico, porque están recibiendo una pensión a la que no tienen derecho y están causando ¿cómo le dicen los abogados? Bueno, porque están desfalcando de alguna manera al ISSSTE, y ahí se tiene que iniciar un proceso jurídico para que devuelva todo lo que le pagaron los demás. Por eso es que existe ahí un tipo de compensación para aquella viuda o viudo que llegara a contraer matrimonio de nuevo y así lo haga saber al ISSSTE, de 4 meses de pensión. Me casé, voy al ISSSTE, mira, ya me casé de nuevo, ya no me des la pensión, ya tengo marido que me mantenga, pero dame 4 meses de la pensión, ¿no? como una compensación. Si no lo hacen, están incurriendo en un delito. Que tarde o temprano, y ahorita con los sistemas como se están implementando, se están detectando ya más fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay viudas jóvenes, por ejemplo, que tienen un hijo y de repente van y lo registran allá afiliación y vigencia, y bueno, pues un hijo no se hace solo, ¿no? Tiene que haber una pareja para hacerlo, o igual los hombres que se juntan con alguien o se casan y tienen un hijo, tienen que tener la protección de salud. Entonces, y hay otras alternativas ahí para ir descubriendo esas cosas. Entonces, si hay casos de ese tipo que sepan los trabajadores, que bien pueden pasar tiempo sin que se descubra, pero si se descubre, tendrán que ser sujetos a juicio o hacer un convenio para devolución de todo esto que les entregaron. Esta es la tabla de incompatibilidad que les decía. Por ejemplo, vamos a verla por parte. La pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo, y la de cesantía de edad es
es compatible con una pensión de viudez y con una pensión de riesgo de trabajo. Aquí lo de riesgo de trabajo es una parte muy importante, que ahorita no lo voy a tocar, la voy a tocar al final, pero sí como ustedes, como representantes sindicales, como dirigentes sindicales, sí lo deben de platicar mucho con sus directores, porque ha sucedido, hay una gran diferencia entre una pensión de invalidez o una pensión por incapacidad total. La invalidez es cuando una enfermedad nos impide trabajar, pero cuando es una incapacidad total es diferente porque fue provocada por un accidente o un riesgo de trabajo. Ahorita vamos a platicar de eso. Y hay una diferencia enorme. Para una familia que fallezca un trabajador que finalmente fue a causa de un riesgo de trabajo por no hacer un trámite administrativo, sea nada más el fallecimiento normal, los derechos son completamente distintos. Ahorita lo vamos a platicar, es una de las partes más que más pongo énfasis ahí, porque como dirigentes de trabajadores tenemos que tener más armas para protegerlos, ¿no? Entonces, las pensiones por riesgo de trabajo son dos tipos. Una es incapacidad parcial o incapacidad permanente, y la otra es la incapacidad total. La incapacidad parcial es la que se da cuando se pierde algún miembro o una enfermedad profesional. La enfermedad profesional de los maestros es la garganta, ¿no? Es la garganta. Entonces puedes tener pérdida parcial y tenemos muchos casos de eso que lo tratamos continuamente. Puedes tener una incapacidad parcial que no te permite ya elaborar un cambio de actividad. El ISSSTE te paga una compensación por la pérdida de la función o de algún miembro, que esa parte, incluso esa pensión, es compatible con el sueldo. Es compatible, puedes seguir activo en un cambio de actividad y tener esa pensión provocada por un riesgo de trabajo. Entonces, nada más es compatible con la viudez y concubinato y con el riesgo de trabajo. Un trabajador que tenga una pensión por retiro, obviamente no puede tener una pensión por orfandad, ¿no? Es obvio. Las pensiones de viudez o concubinato pueden ser, el que tenga una pensión por viudez puede ser compatible con una jubilación normal, puede ser con el riesgo de trabajo propio o del cónyuge, ¿sí? Si el cónyuge falleció y tenía una pensión por riesgo de trabajo, la puede transmitir a la cónyuge o al cónyuge, y la pensión directa también normal, ¿no? Y también el desempeño de un trabajo que no esté contemplado en el artículo B del 123, es decir, que no trabaje en el gobierno federal. Puede tener el de viudez y trabajar en el ISSSTE, perdón, en el gobierno del estado, o puede trabajar en la IP, no tiene ningún problema en ese sentido. ¿Sí? Cuando mi mamá se jubiló, pues perdió la pensión de mi papá porque con la pensión de ella llegaba el tope. Pero por ejemplo ahorita ya no está el tope, ¿no? La pensión de ella ya no es lo que está. ¿Cuánto está? Tenía como 15. Se tramite la pensión por viudez. Entonces sí puedes tramitarla ya. Sí, claro. Oh, sí, desde el momento en que ella incluso puede ser retroactivo a cuando ella ya no daba el tope, hacerle el cálculo hasta el y tope. así va a ir siempre, sabiendo hasta el tope. Exactamente. Bien. Tiene ese derecho. Por eso les digo, hay muchas cosas que tenemos derecho y que no se saben. Entonces que vaya inmediatamente a hacer el trámite por viudez. Hay otro detalle, pero ahí, en el caso de la pensión por riesgo de trabajo, porque no todos los trabajadores tienen ese derecho, ¿verdad? No, si todos tienen, pero la causa es lo que importa. O sea, eso es lo que vamos a platicar ahorita. El dictamen del riesgo de trabajo es lo que importa, es lo que te define una cosa u otra, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho, pero el efecto, la causa tiene que ser el riesgo de trabajo, es la diferencia. Ahorita lo vemos. Los de orfandad pueden tener también pensiones, es compatible con otra de orfandad, ¿no? Es decir, si los dos trabajadores, yo guardo la hora, ¿no? Los dos trabajadores van en un carro y fallecen los dos, los hijos tienen el derecho
de las dos pensiones, hasta que obviamente igual la pensión no supere los 10 salarios mínimos, ¿no? En caso de que los dos sean de desierto transitorio. Aquí es algo muy importante dentro ya del proceso de jubilación, son los recursos del SAR. Los recursos del SAR están siendo manejados por pensionistas. ¿Sí? Ahorita están en unas cuentas del Banco de México, ¿no? Pero son administrados por pensionistas. Tiene derecho un trabajador jubilado o acabado de jubilar de retirar su cuenta individual. Por ahí hay confusiones incluso porque llegan estados de cuenta y dice cuenta individual. Todos tenemos una cuenta individual, los del décimo y los del régimen ordinario. Nada más que los del décimo tenemos esa cuenta con lo del SAR y los otros de cuentas individuales tienen su bono de pensión y todas sus aportaciones, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que le digamos a los compañeros que chequen sus estados de cuenta. Que chequen sus estados de cuenta. Si no les llega estado de cuenta, que se presenten en cuanto puedan a pensionista, ahí está en la oficina de Vado del Río, también ahí en Hermosillo, a actualizar su domicilio. Si no les está llegando el estado de cuenta, quiere decir que el domicilio no está correcto. Les debe llegar cada 4 meses un estado de cuenta. ¿Sí? Segundo, que se presenten a actualizar beneficiarios. ¿Sí? Hay algunos que cuando abrimos en el 92 las cuentas del SAR, pues siempre estábamos solteros, pusimos a la mamá o al papá y resulta que ya falleció la mamá y el papá. Y resulta que si fallece el trabajador, para que puedan, precisamente ayer, 2 maestras, 2 compañeras, amigas, fallecieron sus maridos el año pasado y ninguno de los dos actualizó sus datos en el SAT, no beneficiarios, y en la que andan ahorita tienen más de 1 año y no pueden todavía sacar esos recursos y les cuelgan todavía porque tienen que hacer un trámite ante la Delegación Federal del Trabajo. Es un juicio para que ellos dictaminen que es ella el beneficiario que puede quedarse, puede retirar ese dinero. Entonces, ¿para qué hacer? La vida no la tenemos comprada, es algo que no nos gusta platicar, pero que tarde o temprano pasa. Si pasa temprano, metemos en un problema a la familia. Entonces no nos cuesta nada alguna vez que vayamos a Hermosillo, irnos a invertirle una media hora, 1 hora ya a pensionista, llevar nada más una copia de la credencial de elector y una copia del comprobante de domicilio, designar los beneficiarios, actualizar los datos y decirle a los compañeros, tanto cónyuges, aquí está, mira, esta es la designación de beneficiarios, si fallezco, aquí está para que no batalles. De la credencial de elector y el comprobante de domicilio. Les recomiendo, aprovechando esta parte, que todos sus documentos de lo que son seguros, que son las cuentas de banco, todo lo que es documentación de bienes, los tengan hay una cajita, en un folder, todas juntas, para que uno, en caso de que haya algún ciclón o alguna de estas, ya agarren eso y se lo lleven, porque esos son documentos que después para recuperarlos es un bronco, ¿no? Esos, y sobre todo si ustedes fallecen, que su pareja sepa dónde están los documentos con todo bien acomodados ahí, con todas las indicaciones de lo que tienen que cobrar, porque pasa lo mismo. No saben que tienen fallece el trabajador, no saben que tienen una lanita en el PAS, no saben que tienen lo de homologados, otra feria ahí que les dan, no saben que tienen lo del porte, no saben que puede recuperar el SAR, no saben que les puede pagar esto. Son muchas cosas y como no está en ninguna de las partes definidos los beneficiarios, es una locura. Yo les digo, porque lo veo todos los días, como aparte todavía del sufrimiento de la pérdida, tienen que batallar porque no están en regla la documentación. Eso es para ustedes y para que lo compartan con sus compañeros. Háganlo.